Este video forma parte de una serie dedicada a un curso sobre geometría sintética y analítica para maestros de diferentes niveles educativos. En este primer video hablaré acerca del software GeoGebra y de algunas herramientas básicas para su trabajo. Trabajar con GeoGebra lo podemos hacer desde la red, pero también podemos hacerlo descargando una aplicación. En esta ocasión mostraré cómo hacerlo desde la red. Nosotros entramos en geogebra.org y aquí tenemos la posibilidad de darnos de alta, de conectarnos o continuar sin conexión. En este caso vamos a continuar sin conexión. En futuras ocasiones mostraré para qué nos sirve registrarnos. En esta pantalla nosotros tenemos un menú del lado izquierdo. Una de las cosas importantes es que tenemos acceso a diferentes recursos que ya están elaborados por diversos autores. Algunos son más sofisticados que otros, pero en esta ocasión nos iremos al uso de una plataforma de GeoGebra, de una aplicación de GeoGebra. Eso lo vamos a encontrar aquí, GeoGebra Clásico. Vamos a entrar en ella, nos abre una nueva pestaña y nos da justo esta vista. Aquí nos muestra que GeoGebra puede ser utilizado de diferentes formas para graficación, GeoGebra de geometría, gráficos en 3D, calculadora simbólica, hoja de cálculo, probabilidad e incluso podemos hacer descargas. Entonces, vamos a ver esta parte que es la vista geométrica, la vista gráfica, y de este lado tenemos una vista algebraica en la que se nos irá poniendo un listado de las cosas que nosotros utilicemos en esta vista gráfica, que es en la que nos concentraremos. Y en este video me voy a concentrar en los botones que están en la parte superior, como una introducción a algunas definiciones que serán útiles a lo largo de nuestro curso. En primer lugar, nosotros tenemos un botón que nos sirve para mover los objetos o el plano, para trazar figuras a mano alzada o para tener un lápiz. Estos los voy a dejar al final porque en realidad de momento no los vamos a utilizar. El siguiente icono contiene elementos relacionados con el punto. Nosotros podemos poner un punto, que claro, simbólicamente es un punto, aunque visualmente aquí tenemos una circunferencia pequeña. Y notemos aquí una característica importante de GeoGebra. GeoGebra respeta la notación. Si yo coloco puntos, estos me los va a ir dando con nombres, todos en letras mayúsculas. Pero también nos permite a nosotros tener una flexibilidad sobre tal notación de acuerdo a las necesidades que tengamos. Por ejemplo, yo podría renombrar este punto, el punto D, llamarlo, por ejemplo, P minúscula, y me lo va a aceptar. O sea, no hay una obligatoriedad de seguir con la notación estándar. Sin embargo, GeoGebra a priori nos da esa notación estándar. En ocasiones nosotros podemos intentar dar algunos nombres con subíndices, entonces también nos lo permite. Basta con que utilicemos el guión bajo y aquí aparece el nombre con un subíndice P sub 1. Ok, en ese mismo icono, nosotros tenemos la posibilidad de tener punto en objeto, pero para eso necesitamos un objeto. Voy a dibujar uno de ellos y después hablaré acerca de este. Cuando nosotros ponemos punto en objeto, nos dice que debemos de decir cuál es el objeto donde vamos a colocar el punto. Entonces, si yo quiero mover este punto, lo puedo mover por todos los lugares, pero no lo puedo sacar del objeto. Se queda atorado ahí en el contorno de la figura. Entonces, esa es una de las funciones de punto en el objeto. Poder limitar el lugar donde se va a estar moviendo ese punto. Limitar y liberar punto. Bueno, esto va muy a colación con el punto en el objeto. Yo puedo dar clic en ese punto con la herramienta seleccionada de liberar o limitar, y entonces este punto ahora sí puede ir por todo el plano cartesiano.
Nuevamente, con esta herramienta de limitar, liberar, podría dar clic en este punto y decir que se limite al objeto que yo tengo ahí, y ahora el punto A no podrá salir de ese objeto. Siguiendo en estas herramientas, tengo el punto de intersección, para lo cual voy a necesitar previamente, por ejemplo, dos rectas, y ahora hablaré sobre ellas. Y el punto de intersección lo voy a identificar dando clic en los lugares que yo quiero, en los elementos que yo quiero ver dónde se intersecan. Y este punto L sería el punto de intersección. Lo voy a ocultar dando clic en el círculo que está junto a él en la vista algebraica, y voy a mostrar que también con un poco de precisión podría yo atinar a la intersección, y me voy a dar cuenta de que está en la intersección porque el, el punto se pone en otro color, y además cuando yo lo intente mover, esto no me lo va a permitir. Queda ahí anclado a esa intersección. También tenemos la posibilidad de calcular el medio o centro, ya sea de un segmento, por ejemplo aquí del segmento EF, o el medio centro entre dos puntos, que sería esta O, el medio, el punto medio entre el punto P sub 1 y el punto K. Y esas son las herramientas que vamos a utilizar en el curso de geometría. Hay otros elementos, pero más cercanos a variable compleja o a cálculo diferencial. Entramos ahora a la sección de las rectas. Como primer elemento está la recta, la cual ya dibujamos a partir de dos puntos. Y esto nuevamente guarda toda la relación con cómo nosotros dibujamos dos rectas, que nos hace falta dos puntos y después la extensión hacia los lados indefinidamente. Una extensión infinita hacia los lados. Lo siguiente que tenemos es el segmento. Lo que necesitamos son los extremos. Entonces tengo los extremos, y ese segmento, por más que yo mueva, cuando yo mueva los puntos, el segmento se moverá con esos puntos. Y tiene un principio y un fin dicho segmento. Tenemos la posibilidad de dibujar un segmento con longitud dada. Yo coloco, doy clic en un punto existente o nuevo, y me pregunta de qué longitud quiero mi segmento. Por ejemplo, lo voy a poner de longitud 4, y GeoGebra de manera automática lo que hace es dibujarlo de manera horizontal, pero yo tengo la posibilidad de moverlo. Lo que no se va a mover es la magnitud de ese segmento, a diferencia de este otro que yo dibujé libremente, donde la magnitud y la dirección que tiene el segmento sí puede cambiar. Otra herramienta que tengo en estas rectas es la posibilidad de trazar una semirrecta, que yo dibujaría el punto extremo y otro sobre la semirrecta. Hacia donde yo lo dirija es hacia donde quedará esa semirrecta, y entonces tendrá el principio, pero no tendrá un final, tendrá un extremo solamente. Voy a pasar a la siguiente herramienta, donde yo tengo recta perpendicular. Recordemos que la recta perpendicular es aquella que forma en la intersección con otra un ángulo recto, por lo tanto necesito de otra recta. Entonces me dice que para esa voy a seleccionar la recta a la cual quiero que sea perpendicular, y un punto por donde yo quiera que pase esa recta, por ejemplo, por este punto de aquí. Si yo quiero mover esa recta, por ejemplo, moviendo este punto, me doy cuenta de que no se va a girar, siempre va a mantener el ángulo de 90 grados. Y también tengo la posibilidad de generar rectas paralelas. Esas rectas paralelas, pues voy a poner, por ejemplo, la paralela a esta que ya había realizado, y debo de poner un punto donde quiera que se detenga. Por ejemplo, ahí. Y también yo puedo mover este punto, y esa recta siempre va a ser paralela a la recta de origen. Tengo también en ese mismo icono la posibilidad de trazar la mediatriz. Recordemos que la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento, o bien por el punto medio. El segmento puede estar explícito o no estar dibujado. Por ejemplo, yo podría trazar la mediatriz
de este punto B a este punto A. Cuando yo muevo, como todavía el punto lo podría yo dibujar, pues esa mediatriz se está moviendo, pero cuando yo ya fijo estos puntos, si yo muevo los puntos, la mediatriz cambiará, pero siempre será perpendicular al segmento que yo esté dibujando. Que en este caso está, digamos, dibujado de manera imaginaria. También tengo la posibilidad de trazar la bisectriz. Voy a poner un punto adicional por aquí para que me pueda servir. Entonces la bisectriz, yo tengo que seleccionar 3 puntos donde el segundo va a ser el vértice. Entonces voy a dibujar los segmentos para que lo podamos ver mejor. Y justo esta recta de aquí es la bisectriz al ángulo BCA. Si yo tengo una circunferencia, podría trazar las tangentes, pero esto para esto vamos a dibujar primero la circunferencia. Y cuando yo quiero las tangentes, selecciono la circunferencia y selecciono un punto a partir del cual se trazan las tangentes. En este caso 2, porque el punto es externo. Si yo seleccionara esa herramienta y dijera quiero que esta circunferencia se le tracen las tangentes con este punto, simplemente no hace nada porque es un punto. Y son las únicas herramientas que utilizaremos en esta parte del curso de geometría respecto a este icono. Paso al siguiente icono, que es el de los polígonos, donde yo puedo dibujar un polígono con cualquier característica, incluso puede ser un polígono cóncavo, solamente uniendo, haciendo una poligonal hasta que la logro cerrar. Y en ese polígono se establecen todos los elementos que se requieren para el estudio de un polígono. Por ejemplo, sus vértices. Y los vértices vienen marcados con letras mayúsculas. Los segmentos, que son los lados, los cuales vienen marcados con letras minúsculas. Pero también viene la superficie de ese polígono. De hecho, si nosotros vamos a esta vista algebraica, nos damos cuenta que cada uno de los elementos lo va mostrando por separado. Por ejemplo, ahí estoy desapareciendo el punto A, el punto B, puedo aparecer o desaparecer los vértices. Si yo desaparezco el polígono, pues desaparece todo excepto los vértices, pero yo puedo desaparecer los segmentos para dar a entender cuál es el perímetro, cuál es el área de dicho polígono. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene GeoGebra. Nosotros podemos separar los elementos que conforman a una figura y mostrar cuáles son dichos elementos. Puedo trazar polígonos regulares. Yo dibujo un lado y luego me pregunta cuántos vértices debe de tener ese polígono. Por ejemplo, le voy a poner 6 y me dibuja un hexágono con el lado inicial que coloqué aquí. Puedo dibujar también polígonos rígidos o polígonos vectoriales, pero no son parte de este curso. Pasamos ahora a la circunferencia. Hay muchas formas de dibujar la circunferencia en GeoGebra y cada una dependerá de la utilidad que nosotros queramos darle. Por ejemplo, en esta primera yo tengo que dar un punto y que será el centro y otro punto que me dará pues la dimensión de su radio. Por ejemplo, lo pondré por aquí y entonces si yo muevo el centro, pues se moverá esta parte de la circunferencia. Si yo muevo este otro punto, lo que se desplazará también será la magnitud de esta circunferencia, quedando el centro fijo. En este caso, esta circunferencia es la más básica y quizá una de las de menos utilidad. Tengo también la circunferencia dando el centro y dando la medida del radio, por ejemplo, una circunferencia de radio 3. Y esta tiene más utilidad porque justo se va a mover como nosotros moveríamos una circunferencia. Si yo muevo el centro, se mueve la circunferencia completa, pero se mantiene su magnitud de radio. Y aquí no puedo mover el radio porque el radio lo dimos de manera fija. También tengo la posibilidad de utilizar un compás, es decir, de tomar una distancia, por ejemplo, qué distancia hay del punto A al punto C, y eso me lo transfiere. Por ejemplo, yo podría querer
que ahora esa distancia la voy a tomar respecto al punto B. Y este punto que yo coloco aquí sobre esa circunferencia grande tendrá la misma distancia AB que la que tiene del punto A al punto C. Esa es la herramienta del compás. También puedo hacer una circunferencia por 3 puntos. Esto es muy útil cuando trabajemos la geometría analítica, el podernos convencer que dados cualesquiera 3 puntos que no estén sobre una misma recta, o sea, que no sean colineales, yo voy a poder dibujar siempre una circunferencia. Explicaremos por qué en la parte de geometría analítica. Puedo trazar también semicircunferencias, arcos de circunferencias, arcos por 3 puntos, etcétera, pero tampoco es motivo de este curso. Lo siguiente tiene que ver con la parte final de nuestro curso, que es la geometría analítica, donde nosotros podremos dibujar elipses, hipérbolas, parábolas y una cónica por 5 puntos. Entonces, para cada uno hay ciertas instrucciones, las cuales van apareciendo en la parte inferior cuando yo pongo el mouse sobre ellas. Por ejemplo, para la hipérbola, seleccionar 2 focos y luego un punto de la hipérbola. También tengo la posibilidad de dibujar ángulos. En este caso, el ángulo se queda dibujado sin sus lados, los cuales los puedo pintar a partir de segmentos o de rectas, según sea mi necesidad. O bien, si yo ya tengo dibujados 2 segmentos, puedo decir que me grabe el ángulo entre esos 2 segmentos. Dependiendo del orden en el que se seleccionen, trazará uno u otro ángulo. Pero también puedo dibujar un ángulo dada su amplitud. Yo dibujo 2 puntos donde el segundo será el vértice y después puedo decir en qué sentido lo quiero, si en sentido horario o antihorario y qué ángulo es el que quiero dibujar. Y entonces me dibuja nuevamente el ángulo sin dibujar los lados. Eso los tengo que dibujar aparte o tenerlos ya dibujados. O también calcular distancias, magnitudes, longitudes. Aquí, por ejemplo, de B a C, la magnitud es de 3,36 en la unidad que lo está dando, que en este caso son centímetros. Puedo calcular áreas. Por ejemplo, si yo dibujo un polígono regular de 4 lados, puedo utilizar esto para decir cuál es el área de ese polígono. Puedo calcular la pendiente de algunos segmentos. Por ejemplo, esta pendiente es de 0,49. Son conceptos de geometría analítica que veremos. Y el resto de elementos no es necesario para este curso. Aquí también tenemos herramientas de simetría axial, simetría central, etcétera, que tampoco serán motivo de este curso. Y lo que sí vamos a utilizar, y con esta herramienta cierro este video, es el deslizador, que es un elemento numérico al cual yo le puedo dar un nombre, por ejemplo, M, y nos da la posibilidad de que sea número, ángulo o un número entero. Lo voy a dejar, por ejemplo, ahora como un número de cuánto quiero el incremento, por ejemplo, de 0,5 en 0,5, y entonces esto me va a generar un número que va a estar cambiando su valor y al valor que yo quiera. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Bueno, tiene muchos usos. Por ejemplo, el poder mover parámetros dentro de la recta. Ese será un uso que le demos en este curso. Como verán, el software GeoGebra es un software de geometría dinámica bastante completo, y en esta primera sesión lo que nosotros haremos con ese software, además de explorarlo, siguiendo este video, poniendo pausa o repitiéndolo tantas veces como se necesite, haremos algunas construcciones geométricas con el uso del software para familiarizarnos y ver la potencialidad del mismo.